Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. En este vídeo quiero hablarte de la novela histórica y quiero hablarte sobre todo de cómo hacer la investigación para tu novela histórica. Uno de los errores que cometen muchos escritores es no investigar suficientemente cuando van a escribir una novela histórica. Y la fase de investigación es fundamental. Si vas a escribir una novela histórica, tienes que investigar cómo es la época en la que vas a escribir tu libro. Si vas a escribir una novela que pasa en el presente, tienes que investigar no la historia, pero sí el lugar y el sitio o la sociedad en la cual pasa tu novela. Y si vas a escribir sobre el futuro, tienes que investigar o al menos proyectar cómo va a ser ese futuro. Por lo tanto, escribas el tipo de novela que escribas, la fase de investigación es clave. Y eso en la novela histórica es todavía mucho más importante. Lo primero que tienes que hacer si vas a escribir una novela histórica es delimitar muy bien el periodo y el lugar en el cual vas a escribir. Tú no puedes escribir un libro sobre la Edad Media, porque la Edad Media es un periodo demasiado amplio. Tú puedes escribir un libro sobre la Edad Media, sí, pero por ejemplo el siglo XII, ¿vale? El siglo XII, el año tal del siglo XII, el año tal, muy importante delimitar el año, del siglo XII y el lugar. No en Europa. En Europa es demasiado amplio. En España. Pero en España, ¿dónde? En Andalucía, por ejemplo. Voy a escribir una novela histórica que pasa en el siglo XII, en el año, el que sea, 1115, incluso el mes, o sea, los meses en los que eso va a suceder. Y el lugar, Andalucía. Andalucía es quizás demasiado amplio. Almería, por ejemplo. O qué ciudad, o qué pueblo de Almería. En Almería capital, en no sé dónde, etcétera. O sea, es muy importante delimitar el tiempo y el lugar, porque si no, es mucho más difícil hacer tu labor de investigación, porque Edad Media, Europa es demasiado amplio. Entonces, delimita muy bien el tiempo y el lugar. Luego, investiga las costumbres y la vida cotidiana. Un lugar, un elemento en el cual muchos escritores fallan es en la vida cotidiana, que ponemos a los personajes a comer o a decir o a hacer cosas que esos personajes nunca habrían hecho en esa época. Porque no es la manera que tenían de vivir. Y tú dices que comen tal o cual alimento cuando resulta que en esa región, en esa época, ese alimento no existía. Y tú dices, bueno, esto no es importante. No, todo es importante. Es importante que tu novela sea fiel a la historia, si es una novela histórica. Y por lo tanto, tú no puedes decir, no sé, que están comiendo tomates cuando resulta que los tomates no se han descubierto. Por ejemplo, no hay tomates en Europa. Eso no lo puedes decir, eso es un fallo brutal y eso lo tienes que evitar. Entonces, tú tienes que saber qué se comía en el siglo XII en Almería, en el pueblo tal, y tienes que saberlo, cómo se vestía, cómo vivía la gente. Todo eso tienes que saberlo, porque eso ayudará a que tu novela sea mucho más exacta. O sea, la gente va a misa. ¿Cuándo va a misa? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? ¿Va los domingos? ¿Va todos los días? ¿Cuántas horas trabajaba? ¿A qué edad se casaban? ¿Cuántos hijos tenían de media? ¿Cuál era la esperanza de vida? Todo eso, estadísticas. Todo eso te ayudará a saberlo. Costumbres, ¿vale? Eso enriquecerá mucho tu novela. Luego, consulta fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias no es gente que habla de lo que ha pasado, no es ChatGPT ni Wikipedia. Las fuentes primarias son cartas, textos escritos en esa época, normalmente, lugares donde eso ha pasado, monumentos, testimonios, si las personas han muerto pero han dejado algún testimonio escrito, esos son fuentes primarias. Fuentes primarias es artefactos o textos o testimonios escritos de gente que ha vivido realmente esa época. Esas son las fuentes primarias. Sobre todo textos, si puedes conseguir textos, cartas o obras literarias de esa época o obras religiosas o lo que sea, todo eso te puede ayudar. Esas son fuentes primarias. Historiadores que vivieron esa época. Todo eso te servirá. Y luego están las fuentes secundarias confiables. ¿Qué es eso? ¿Wikipedia? No. Son expertos, gente que realmente sabe, gente que ha dedicado años a investigar esa época y por lo tanto tú puedes intentar buscar, bueno, libros
de gente experta, fiable, no cualquier texto que encuentres por internet, de personas que han dedicado mucho tiempo a investigar esa época, y por lo tanto esas fuentes secundarias, gente que no ha vivido esa época pero que la ha investigado, pues te puede ayudar muchísimo a entender esa época. Luego analiza el contexto social, político y económico. ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo eran los matrimonios? ¿Cuántos hijos tenía la gente? ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el rey o la reina o lo que fuera? ¿Qué sistema político y social tenía? ¿Cómo era la economía? ¿Cómo era la economía? ¿Cómo se ganaba la vida la gente? ¿Quién tenía el dinero? Si había dinero, si había trueque, si había un sistema feudal, si había un sistema capitalista, ¿qué tipo de sistema había? Eso es muy importante, saber el contexto económico, político y social. Luego el lenguaje y el estilo de la época. ¿Cómo viste la gente y cómo habla? Esto es muy importante y esto es un aspecto difícil porque, claro, si tú escribes una novela sobre el siglo XII, los personajes hablan un idioma que nosotros no hablamos seguramente, o si hablan un protocastellano es muy diferente al nuestro, y escribir exactamente igual como hablan esos personajes puede hacer que el lector contemporáneo no lo entienda. Entonces ahí tú tienes que intentar, eso es un aspecto difícil porque escribo exactamente igual como hablaban esos personajes, o me invento o adapto ese lenguaje al lenguaje actual. Entonces en cierto sentido ya no estoy siendo fiel a la historia. ¿Vale? Tengo que intentar pensar, evidentemente no vamos a escribir en el idioma que escribían estos personajes, pero sí que podemos intentar adaptarnos a la manera de escribir. Podemos intentar leer textos de esa época y ver cómo escribía la gente, y cuando hablen esos personajes intentar, en la medida de lo posible, adaptarnos a ese lenguaje, a la manera que tenían de hablar esos personajes en esa época. Revisa mapas antiguos. Los mapas antiguos nos permiten saber cómo era la división política en esa época, la geografía se ha cambiado, y qué visión del mundo a nivel geográfico o político tenían los personajes. Por lo tanto, los mapas nos dicen mucho sobre una época. Cuidado con los anacronismos. Cuidado, tú no puedes decir que encendió la lámpara de aceite cuando no había lámparas de aceite, o que usaban electricidad y la electricidad se inventó 30 años después, o en ese pueblo no se puso electricidad hasta 50 años después, o que comían una cosa que no se comía en esa época, etcétera, etcétera. O incluso anacronismos en la manera de hablar, expresiones que son contemporáneas y las ponemos en el pasado. Ese es un fallo muy habitual. Por lo tanto, solamente una buena investigación nos ayudará a evitar esos anacronismos que son fallos brutales que quitan mucha credibilidad a nuestro libro. Explora museos. Vete a museos donde haya artefactos, objetos, cuadros, textos de la época en la cual tú quieres escribir. Mira documentales. Hay muchos documentales sobre esa época y eso te puede ayudar también a situarte mejor en la época. Investiga la moda, cómo viste la gente, qué ropa lleva, qué armas utilizan, por ejemplo. Si la gente llevaba pistola, si había espadas, cómo se peleaba la gente, cómo se hacía la guerra. Todo eso te ayudará mucho en tu novela. Visita los lugares si es posible. Igual quieres escribir sobre una batalla que pasó en tal lugar, pues vete a ese lugar. Igual no ha cambiado tanto, o sí, pero eso te ayudará a situarte mucho mejor en la zona, en la trama. Habla con expertos que sepan de esa época. Y sé flexible con la ficción. Evidentemente no lo vas a saber todo. Habrá elementos de ficción que se mezclará con los elementos históricos. Y bueno, tú tienes que intentar compaginar ambas cosas, la realidad con la ficción. Cuanto más profunda y más seria sea tu investigación histórica, mejor será tu novela. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte, queremos ayudarte, somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español, podemos ayudarte a publicar tu libro. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, escríbeme un comentario, dale al me gusta, suscríbete a este canal. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.